Nieve cayendo sobre una ciudad que nunca duerme. Clara Martín, 8 años, duerme acurrucada en un banco helado, su ropa rasgada y la chaqueta demasiado fina como única protección contra el frío de diciembre. Lleva 3 días sin comer, pero no pide limosna. Su orgullo se lo impide. Cuando Alejandro Vega, CEO de la empresa tecnológica más grande de España, sale de su oficina a medianoche y la ve temblar en sueños, algo en su corazón de hielo se rompe. Se acerca, se arrodilla junto a ella y susurra: «Ven conmigo». Pero lo que Alejandro no sabe es que Clara esconde un secreto que podría destruir su imperio y salvarle la vida. Esa noche, 2 mundos opuestos chocarán en una historia que cambiará para siempre el significado de familia, perdón y redención. Madrid, Gran Vía. Medianoche del 23 de diciembre de 2024. La nieve caía espesa sobre los adoquines brillantes, transformando la capital en un Belén encantado. Los locales de moda estaban cerrando. Las últimas parejas elegantes se apresuraban hacia sus coches de lujo, mientras los sin techo buscaban refugio bajo los soportales. Pero en aquel banco de la parada de autobús, una figura pequeña y frágil desafiaba el hielo con una tenacidad que partía el corazón. Clara Martín, 8 años, dormía acurrucada como un gatito abandonado. Su chaqueta beige, demasiado grande y remendada con cuidado, no bastaba para protegerla del frío que le penetraba hasta los huesos. La ropa rasgada dejaba entrever la piel enrojecida por el hielo y sus zapatillas agujereadas eran ya más agujeros que suela. Sin embargo, incluso en el sueño agitado, su rostro mantenía una belleza angelical que el dolor no había logrado borrar. El cabello castaño le enmarcaba el rostro delicado, y entre sus brazos apretaba una mochila gastada como si fuera el último tesoro que le quedaba en el mundo. Alejandro Vega, 42 años, salió del rascacielos de cristal que albergaba la sede de TecVega, su empresa tecnológica que facturaba 2.000 millones de euros al año. Como cada noche, había trabajado hasta tarde, tratando de olvidar en el trabajo el vacío que le roía el alma desde hacía 5 años. Su abrigo de cachemira negro costaba más que el sueldo anual de muchos españoles. Sus zapatos estaban hechos a mano en Mallorca, y en la muñeca llevaba un Patek Philippe que valía tanto como un piso. Todo en él gritaba éxito, poder, control. Pero cuando sus ojos se posaron en aquella niña dormida en la nieve, algo se resquebrajó en la coraza de hielo que se había construido alrededor del corazón. Se detuvo. Por primera vez en años, se detuvo de verdad. Clara temblaba en sueños, murmuraba palabras incomprensibles, y Alejandro vio una lágrima helada en su rostro. En ese momento, la niña abrió los ojos. 2 iris verdes que brillaban con una fuerza que la pobreza no había logrado apagar. «No he hecho nada malo», susurró con voz ronca, apretando la mochila contra el pecho. «Me voy ahora mismo». Alejandro se arrodilló en la nieve mojada, arruinando su traje de 3.000 euros sin siquiera darse cuenta. «No tienes que irte a ninguna parte», dijo con una dulzura que no sabía que aún poseía. «¿Cómo te llamas?» «Clara. Y usted es demasiado elegante para pararse a hablar con una como yo». La respuesta lo golpeó como una bofetada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien le había hablado con esa honestidad cruda? «Yo soy Alejandro, y tú estás en peligro aquí fuera. Ven conmigo». Clara lo miró con desconfianza. A los 8 años ya había aprendido que el mundo de los adultos podía ser peligroso para una niña sola y desesperada. «No me fío de los desconocidos». «Tienes razón en no fiarte», admitió Alejandro, «pero esta noche hace 5 grados. Si te quedas aquí, mañana te encontrarán congelada». La verdad de esas palabras golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. Llevaba 3 noches durmiendo a la intemperie y sentía el frío penetrándole cada vez más profundo. Pero la alternativa, confiar en un desconocido, la aterrorizaba aún más. Alejandro vio la vacilación en sus ojos e hizo algo que no hacía desde hacía años. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. «Quédatelo. Si no quieres venir conmigo, al menos tómalo».
El calor del cachemira envolvió a Clara como un abrazo. Por un momento, cerró los ojos y se permitió sentirse segura. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué?». Alejandro se detuvo, buscando las palabras. Porque aquella niña le recordaba a alguien que había perdido para siempre. Porque sus ojos verdes le dolían como una herida abierta. Porque todos merecen una oportunidad. El ático de Alejandro en el barrio de Salamanca era un mundo de cristal y acero suspendido entre las nubes. Clara entró con los ojos como platos, aún apretando la mochila como un escudo. Sus pasos inciertos, sobre los suelos de mármol, resonaron en el silencio irreal de aquella casa sin vida. «Puedes usar el cuarto de invitados», dijo Alejandro señalando una puerta. «Hay un baño, ropa limpia en el armario. Mañana por la mañana decidirás qué hacer». Clara asintió sin decir palabra, pero cuando estuvo sola en la habitación, se desplomó en la cama y rompió a llorar. Por primera vez en meses no tenía frío, no tenía miedo, no tenía que vigilar las espaldas. El alivio la arrolló como una presa que se rompe. En la cocina, Alejandro preparaba té, las manos temblándole ligeramente. Aquella niña había despertado fantasmas que creía enterrados para siempre. Recuerdos de otra niña con ojos verdes, de una promesa que no había logrado cumplir, de una culpa que lo atormentaba desde hacía 5 años. Cuando Clara salió de la ducha, llevando una sudadera demasiado grande y unos pantalones de chándal, parecía otra persona. El cabello limpio le caía sobre los hombros, y el rostro lavado revelaba una belleza natural que quitaba el aliento. «¿Mejor?», preguntó Alejandro, ofreciéndole una taza humeante. «Mucho mejor, gracias». Clara bebió el té a sorbitos, sintiendo el calor expandirse por el cuerpo. «¿Por qué lo está haciendo? No sabe nada de mí. Podría ser cualquiera». Alejandro se sentó frente a ella, estudiando aquel rostro que era a la vez niño y adulto, inocente y marcado por la vida. «Cuéntame tu historia». Clara vaciló. Nadie le había hecho nunca esa pregunta con sincero interés. Normalmente la gente veía solo a una niña de la calle y seguía de largo. «Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 6 años», comenzó con voz temblorosa. «Fui a vivir con mi tío, pero él no era buena persona. Hace 1 año me escapé». «¿Y desde entonces vives en la calle?». «Sobrevivo», le corrigió Clara. «No vivo, sobrevivo». La distinción golpeó a Alejandro en lo más profundo. Él lo tenía todo: dinero, éxito, poder. Sin embargo, también él llevaba años limitándose a sobrevivir, no a vivir. «¿Tienes algún talento especial? ¿Estudios?». Clara bajó la mirada, y por primera vez una chispa de orgullo le cruzó los ojos. «Soy buena con los ordenadores. Sé usar programas que los adultos ni siquiera saben que existen. Sé muchas cosas que no debería saber para mi edad». Alejandro se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. «¿Qué quieres decir?». Clara abrió su mochila gastada y sacó un tablet viejo y abollado, pero perfectamente funcional. «Esto lo arreglé yo con piezas de repuesto. Y con esto…». Vaciló. Luego continuó. «Con esto he visto cosas que muchas personas poderosas no querrían que salieran a la luz». La sangre de Alejandro se heló. «¿Qué tipo de cosas?». «He visto cosas raras en los ordenadores de las oficinas cuando me escondía para calentarme. Documentos, números que no cuadraban». Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Incluyendo su empresa, señor Vega». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. Aquella niña sin hogar, que había rescatado de la calle por compasión, había visto cosas que podían ser peligrosas. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca. «Nada», respondió Clara con la sabiduría de quien ha visto demasiado para su edad. «Nunca he dicho nada a nadie. No está bien usar estas cosas para hacer daño. Pero ¿sabe por qué se lo estoy diciendo?». Alejandro negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Porque usted es la primera persona en 2 años que me ha mostrado bondad sin querer nada a cambio, y porque en las cosas que he visto sobre usted hay algo que debería saber». El amanecer madrileño se filtraba a través de los ventanales del ático, tiñéndolo todo de rosa y oro. Alejandro no había dormido. Había pasado la noche mirando al techo,
mientras las palabras de Clara le rebotaban en la cabeza como balas. La niña estaba sentada en la mesa del desayuno, un tablet delante, los pequeños dedos moviéndose con sorprendente habilidad. Llevaba su ropa, una camiseta y unos pantalones que le quedaban grandes pero la hacían parecer aún más pequeña y vulnerable. «Mire», dijo sin levantar los ojos de la pantalla. «Vea esto». Alejandro se acercó, el corazón latiéndole descontrolado. En la pantalla había documentos que una niña de 8 años nunca debería haber visto. Su socio, Marco Herrera, está haciendo cosas malas con el dinero, dijo Clara con la simplicidad de una niña, pero con una conciencia que lo desconcertó. He visto los números cuando estaba escondida en las oficinas. Nunca cuadraban. Alejandro se sintió desfallecer. Marco era su mejor amigo desde hacía 20 años, el padrino de su boda, el único que se había quedado a su lado después de... «Y hay más», continuó Clara, tocando la pantalla con el dedo. «También su mujer hace cosas malas, manda vuestros secretos a otras personas». El mundo de Alejandro se desplomó definitivamente. Elena, la mujer con la que se había casado 8 años antes, la mujer por la que había construido un imperio, lo estaba traicionando de la manera más dolorosa posible. «¿Cómo?» Se le quebró la voz. «¿Cómo has conseguido ver todo esto?» Clara lo miró con esos ojos verdes demasiado sabios para sus 8 años. «Cuando no tienes casa, te escondes en cualquier sitio para estar caliente. He pasado mucho tiempo escondida en las oficinas y he visto cosas que no debía ver. Pero eran malas, y yo lo sabía aunque soy pequeña». Alejandro se sentó pesadamente, la cabeza entre las manos. En una noche esta niña había destruido todas sus certezas. «¿Por qué me lo estás diciendo?», susurró. «Porque usted ha sido bueno conmigo», respondió Clara con la simplicidad de una niña. «Y porque usted también tiene los ojos tristes como los míos cuando pienso en mamá y papá». Alejandro la miró a través de las lágrimas que no había derramado en años. «¿Cómo puede ser tan fuerte con solo 8 años?» «Cuando mamá y papá se fueron al cielo, tuve que hacerme mayor», dijo Clara con una sonrisa triste. «Pero cada día trato de hacer cosas buenas para que ellos estén orgullosos de mí». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. En ese momento, Alejandro comprendió. Esta niña no era solo una víctima de las circunstancias, era un pequeño ángel que había transformado el dolor en bondad, la soledad en fuerza para ayudar a otros. «¿Qué debo hacer?», preguntó, y por primera vez en años, la pregunta era sincera. «Depende», respondió Clara con la sabiduría de quien, siendo pequeña, había entendido mucho de la vida. «¿Quiere seguir fingiendo que todo va bien o prefiere arreglar las cosas malas?». Alejandro miró por la ventana. Madrid se estaba despertando. Millones de personas empezaban un nuevo día, la mayoría de las cuales nunca tendría que enfrentar las decisiones que ahora se alzaban ante él. «La verdad», dijo finalmente, «siempre la verdad». Clara sonrió, y por un momento fue realmente lo que era. Una niña de 8 años que había encontrado a alguien que la escuchaba. «Entonces prepárese, porque lo que vamos a hacer ahora lo cambiará todo». La oficina de Alejandro en Tecvega se transformó en el teatro de la verdad más dolorosa. Con Clara escondida en la sala de reuniones, Alejandro preparó la emboscada perfecta para sus traidores. Marco Herrera entró sonriendo, inconsciente de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Cuando vio los documentos en la pantalla, 3 años de robos, 50 millones sustraídos a través de sociedades pantalla, su rostro se volvió de cera. Sus manos temblaron mientras Alejandro exponía cada transacción ilegal. El hombre que consideraba un hermano se desplomó en la silla, balbuceando justificaciones desesperadas sobre deudas y gente peligrosa. Pero ya era demasiado tarde. La agencia tributaria ya tenía todo. Elena apareció en el umbral justo cuando Marco imploraba piedad. La esposa perfecta, con su traje gris perla y la elegancia estudiada, comprendió inmediatamente que había sido descubierta. Cuando Alejandro le reveló que conocía también su traición, los proyectos vendidos a la competencia, años de sabotaje silencioso, ella ni siquiera lo negó.
Después de la muerte de Sofía, te convertiste en un muerto viviente, dijo con una frialdad que heló la sangre de Alejandro. Quería que sintieras mi mismo dolor. El nombre de la hermana lo golpeó como una hoja en el corazón. Sofía, muerta a los 15 años, el remordimiento que lo atormentaba desde hacía 5 años. Pero antes de que la desesperación pudiera dominarlo, una presencia familiar entró en la habitación. Clara apareció con el tablet bajo el brazo, los ojos verdes firmes y determinados a pesar de sus 8 años. Con voz calma, anunció que todo lo que había visto era verdad y que se lo había dicho a las personas adecuadas. La niña que 6 meses antes dormía en un banco acababa de salvar un imperio y revelar 2 grandes mentiras. El Tribunal de Madrid, 6 meses después. La sala estaba abarrotada por lo que los medios llamaban el juicio del siglo, la traición que había sacudido el mundo económico español. Alejandro se sentaba en el banco de los testigos con una serenidad que no sentía desde hacía años. A su lado, Clara, ahora de 9 años, llevaba un vestidito azul elegante y tomaba apuntes en un cuaderno, transformada de niña de la calle en pequeña ayudante con una dignidad que conmovía a todos. Cuando el juez le pidió que contara el descubrimiento de la traición, Alejandro miró a la niña que había cambiado su vida. Todo empezó la noche del 23 de diciembre, dijo con voz firme. Una niña que dormía en un banco me enseñó a ver la verdad. En el banquillo de los acusados, Marco y Elena parecían fantasmas de sí mismos. Él había perdido peso y dignidad. Ella mantenía una compostura frágil que no engañaba a nadie. Durante el receso, Alejandro y Clara salieron al pasillo del tribunal. Madrid brillaba bajo el sol primaveral, y por primera vez en años, la ciudad parecía llena de posibilidades. ¿Cómo te sientes?, preguntó Clara mirando al hombre que en 6 meses se había convertido en su familia. Libre, respondió Alejandro simplemente. Finalmente libre. El abogado los alcanzó con una sonrisa radiante. Marco había pactado 5 años, Elena 3. Tec Vega estaba a salvo y todas las pruebas habían sido consideradas legales. Pero Alejandro tenía en mente algo más importante que la victoria legal. Mirando a Clara, la niña que había transformado su desesperación en esperanza, le hizo la propuesta que había meditado durante meses. Cuando seas mayor, si quieres, podrás trabajar conmigo, dijo con orgullo paternal. Te haré estudiar en los mejores colegios y un día, si lo deseas, podrás ayudarme a dirigir la empresa. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Un año antes dormía en el hielo. Ahora le prometían un futuro que nunca había osado soñar. Sofía habría tenido algunos años más que tú hoy, susurró Alejandro, y estoy seguro de que estaría orgullosa de ti tanto como lo estoy yo. En ese momento, ambos comprendieron que aquella noche de nieve no solo había salvado 2 vidas, había creado una familia. 2 años después, Madrid. El ático de Alejandro en el barrio de Salamanca era irreconocible. Las paredes de cristal frío estaban ahora tapizadas con dibujos de Clara, fotos de excursiones juntos, recuerdos de una vida finalmente vivida. En la mesa de la cocina, en lugar de documentos de trabajo, había cuadernos de colegio y proyectos escolares. Clara, ahora de 10 años, estaba sentada al ordenador en su habitación colorida. Asistía a un colegio privado de excelencia donde todos la adoraban, y en su tiempo libre ayudaba a Alejandro a crear programas para proteger a los niños online. Había transformado su terrible experiencia en una misión para ayudar a otros niños en dificultades. «Papá, mira esto», gritó, usando ese nombre que había empezado a usar 6 meses antes, cuando Alejandro había iniciado oficialmente los trámites de adopción. Alejandro entró en la habitación, el cabello ligeramente canoso pero el rostro sereno como nunca había estado. En el dedo llevaba aún la alianza, no por Elena, sino como recordatorio de lo que había aprendido sobre el verdadero significado del amor. ¿Qué has descubierto, pequeña estrella? Nuestro nuevo programa para proteger a los niños en Internet ya ha ayudado a 1000 niños en el primer mes, dijo Clara, los ojos brillando de orgullo. Y mira aquí,
Mi profesora ha dicho que puedo presentar el proyecto a todo el colegio. Alejandro miró la pantalla, luego a la niña que había transformado su vida. ¿Sabes lo que significa esto? Que estamos ayudando de verdad a otros niños, respondió Clara con el entusiasmo de su edad. Exacto. ¿Y sabes lo que significa para mí? Clara levantó la mirada del ordenador, curiosa. Que Sofía estaría orgullosa de nosotros, de los dos. Esa tarde, como cada domingo, fueron al cementerio de Madrid a llevar flores frescas a la tumba de Sofía Vega. Se había convertido en un ritual que los unía, una manera de honrar el pasado mientras construían el futuro. «Hola, Sofía», susurró Clara, depositando un ramo de margaritas sobre la lápida. «Esta semana hemos ayudado a otros 50 niños a estar seguros en Internet. Papá dice que te gustaría nuestro trabajo». Alejandro permaneció en silencio, mirando la foto en la tumba. Sofía tenía 15 años cuando murió, no mucho mayor de lo que era Clara ahora. El destino tenía un sentido de la ironía cruel, pero también una capacidad de sanación que aún lo asombraba. «¿Sabes?», dijo Clara mientras volvían hacia el coche, «a veces pienso que todo lo que pasó, mis padres, la calle, conocerte, todo estaba escrito. ¿Crees en el destino? Creo que las personas que tienen que encontrarse siempre se encuentran tarde o temprano, y creo que el amor verdadero no es el que nace de la sangre, sino el que elegimos cultivar cada día». Alejandro se detuvo y miró a esta joven que se había convertido en su hija en todas las formas que importaban. «Yo creo», dijo, «que aquella noche en el banco no te salvé yo a ti. Nos salvamos el uno al otro». Esa noche, cenando juntos en el ático que ahora llamaban hogar, Clara hizo un anuncio que sorprendió a Alejandro. «He decidido qué quiero hacer cuando sea mayor», dijo dejando el tenedor. «Cuéntamelo todo. Quiero abrir una casa para niños como era yo. La llamaremos Esperanza de Sofía. Daremos de comer a los niños que tienen hambre. Les enseñaremos a usar los ordenadores para hacer cosas bonitas y haremos ver que aunque seas pequeño, puedes ayudar al mundo». Alejandro sintió los ojos llenársele de lágrimas. «Clara, es perfecto. Y quiero que seas el presidente. Porque si no te hubieras parado aquella noche, nada de esto habría existido nunca». Alejandro levantó la copa de vino tinto. «Por Sofía, que nos enseñó que el amor sobrevive a la muerte. Por ti, que me enseñaste que es posible empezar de nuevo. Y por nosotros, la familia más extraña y maravillosa de Madrid». Clara levantó su vaso de zumo de frutas. «Por nosotros y por todos los niños que aún duermen en el frío ahí fuera. Un día los encontraremos a todos». Mientras brindaban, desde la ventana se veían las luces de Madrid que brillaban como estrellas caídas sobre la tierra. Y en algún lugar de esa ciudad, otra alma perdida quizás estaba a punto de encontrar a su ángel de la guarda. Porque algunas historias nunca terminan. Se transforman en esperanza, en acción, en amor que se multiplica al infinito. Y todo había empezado con una niña que dormía en un banco y un hombre que había olvidado cómo amar, pero que había elegido detenerse en una noche de nieve. ¿Esta historia te ha tocado el corazón? ¿Te ha hecho creer que incluso en los momentos más oscuros pueden hacer algo hermoso? Si tú también crees que cada persona merece una segunda oportunidad, que el amor verdadero es el que elegimos dar, y que detrás de cada éxito siempre hay alguien que tendió la mano en el momento justo, pon like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has ayudado alguna vez a un desconocido en dificultades? ¿Crees que los pequeños gestos pueden cambiar una vida? ¿Conoces historias de adopciones o familias que se formaron por elección y no por sangre? Comparte tus experiencias y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza. Porque cada niño que duerme en la calle merece encontrar su familia, y cada corazón roto merece aprender a amar de nuevo. Suscríbete para más historias que celebran la fuerza del amor incondicional. Like, comenta, comparte y suscríbete para historias que demuestran que la familia verdadera es la que elegimos con el corazón.